Uno, dos, tres. Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Señor, en esta mañana seguimos, Señor, en actitud de agradecimiento hacia ti, Señor. Y hemos adorado tu nombre, Señor, a través de nuestras oraciones. Hemos adorado tu nombre a través de nuestras alabanzas, a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, a través, Señor, de la ceremonia de la Santa Cena. Y te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a adorarte también a través de la escucha reverente de tu palabra, Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestras vidas, Señor. Que Cristo sea exaltado por medio de tu palabra, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos muestre a Cristo, Señor, a través de la exposición bíblica. Que el poder de tu palabra, Señor, se haga latente en nosotros y que podamos ajustar, Señor, nuestras vidas a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 19. Continuamos con nuestra serie de Efesios, la plenitud de Dios, ya lo que sería la parte número 4. Efesios capítulo 3, versículo 14, dice el texto bíblico. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ese es el texto que estamos tratando hace varias semanas. Y ya como dije, hoy vamos a la parte número 4, con temor de no concluirlo y que la semana que viene entonces podamos ya cerrar esta miniserie dentro de la serie que tenemos de Efesios, esto que es la plenitud de Dios. Nosotros podemos notar aquí que el apóstol Pablo nos quiere decir algo. Pablo está diciendo que él quiere que nosotros seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Él quiere que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Y yo le pudiera preguntar, pero ¿para qué, Pablo? ¿Qué quiere conseguir Pablo con esto? Con él orar y con el deseo de que nosotros seamos fortalecidos en el hombre interior. Y él pasa a explicarnos que el deseo es que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Y es importante saber y entender que aquí el orden, como que el orden está invertido. Y digo que el orden está invertido porque todo creyente, hermano, todo creyente que ha sido salvo, Cristo habita en ese creyente. Hay personas que suelen manipular esto, otros que se aprovechan de la ignorancia de muchos y dicen, para que Dios habite en ti, tú tienes que hacer tal o cual cosa. Después que tú te conviertes, tú tienes que hacer tal o cual cosa, como si nosotros tuviésemos que hacer rituales para que la presencia de Dios pueda permanecer en nosotros. Algunos decían hace unos años atrás, para tú poder saber que Dios ha permanecido en ti, tú tienes que hablar
en lengua. Y tú escuchabas a la gente, Rambo, saca la bazuca. Y diciendo un sinnúmero de cosas, no porque ellos sentían hacerlo, sino porque tenían que estar en el asunto, en la moda, en lo que se estaba haciendo, para ellos poder simular que tenían la presencia de Dios. De hecho, yo conozco a alguien que dice que cuando le iban a orar, él le ahorraba tiempo a los predicadores. Y cuando le iban a orar, desde que le imponían las manos y le decían, ahí está, él de manera automática se tiraba hacia atrás. Duraba un rato en el piso, se levantaba y simulaba que había tenido un encuentro con Dios. ¿Cómo lo simulaba? Con su cara. Se paraba con la cara y pararse con la cara así ya estaba diciendo que estaba en un encuentro con Dios. Sin embargo, eso no es lo que nos enseña las Escrituras. A veces nos quedamos más en la simulación, a veces nos quedamos más en el nosotros querer aparentar, que el otro vea que yo tengo, y no en nosotros centrarnos en una relación con Cristo y vivir para Cristo y no para que el otro vea que yo tengo. Ser lleno, dice el apóstol Pablo, de Cristo. Y Pablo termina en el versículo 19 hablando de la plenitud de Dios que excede, que sobrepasa todo conocimiento. Y esto es lo que debería importarnos a nosotros. Pero, como seres humanos que tenemos batalla y que tenemos luchas con el pecado, nosotros vivimos con la tensión de nosotros querer demostrar que nosotros sí tenemos a Dios y sí somos llenos y sí estamos buscando y sí estamos haciendo, cuando eso debería ser lo normal. Y cuando tú eres una cosa, tú no presumes lo que tú eres, porque eso es lo que tú eres. Estar lleno de Dios. Y eso me hace recordar unos hermanos que decían que era imposible en medio del caos de la ciudad poder orar y poder llenarse de Dios. Y se iban para la montaña a orar. Y un día en uno de esos recorridos de ellos, hubo uno de ellos que se emocionó tanto orando, corriendo ahí en la parte de la montaña donde estaban, y fue tal que empezó a correr incluso más de lo normal, y como estaba todo oscuro, como no se veía nada, de repente entonces chocó con un árbol y ya usted sabe lo que pasó. Me cuentan que le dieron 15 puntos en la cabeza, fruto de una supuesta llenura de Dios. La llenura de Dios no se ve por los movimientos que yo pueda hacer. La llenura de Dios no se ve por lo mucho que yo pueda levantar o no la voz. La llenura de Dios no tiene que ver con eso. La llenura de Dios tiene que ver con el fruto del Espíritu. Y si yo tengo el fruto del Espíritu, entonces yo estoy lleno de Dios. Cuando una persona se convierte a Cristo, esa persona es llena de Cristo en la conversión. No es que después que esa persona viene a Cristo, después que esa persona acude a Cristo, se llena de Cristo de acuerdo a cómo esa persona busque o deje de buscar. No, eso es otro tema de otra cosa. Eso no tiene que ver con la llenura de Dios, porque el Señor no nos da su espíritu por medida, por chorrito. El Señor nos dice, mira, te voy a dar un chorrito hoy y mañana cuando tú ores mucho, te doy otro chorrito hasta que tú logres llenar tu vasija. No, eso no es lo que Dios hace, porque el Señor no hace intercambio con nosotros y no hay cosa alguna que nosotros podamos hacer como creyentes que nos haga merecedor del favor de Dios, mucho menos de su llenura. Aprendas eso, el Señor no da su espíritu por chorro. El Espíritu Santo habita y habita solo en aquellas personas que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida.
en automático. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, el cual está en ustedes, está en vosotros, el cual ustedes tienen de Dios y que ustedes no son vuestros, o sea, ustedes no se pertenecen. Y Romanos capítulo 8, versículo 9 en adelante dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, la idea es que el Espíritu Santo mora en todos los creyentes, que el Espíritu Santo mora en el creyente, en todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, el Espíritu Santo mora en esa persona. Y las Escrituras dan por sentado esto, que Jesucristo vive por el Espíritu en nosotros, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que ya nosotros no nos gobernamos, que ahora nosotros somos de Dios. Y por eso nosotros tenemos que entender lo que Pablo está aquí hablando. Pablo está hablando aquí cuando dice de ser lleno del Espíritu. Pablo, o ser lleno de la plenitud de Dios, o estar lleno de Dios. Pablo no se está refiriendo a tener al Espíritu Santo, porque Pablo está hablando con la iglesia y ya la iglesia está llena de Dios porque tiene al Espíritu Santo morando en ella. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo entonces? Bueno, el apóstol Pablo se está refiriendo en este punto a la santificación. Repito, el apóstol Pablo se está refiriendo a la santificación. Nosotros somos santos de manera posicional. ¿Y cómo se explica eso de manera posicional? Bueno, que somos santos porque Cristo es santo. Como Cristo es santo, yo soy santo. Como Cristo es santo, la iglesia es santa. Eso es la santificación de manera posicional, que es por la posición de Cristo, no por los méritos míos. Pero también está lo que se conoce como la santificación progresiva. La primera se consigue a la hora de la conversión. Cuando una persona se convierte, es santificado de manera posicional. Tú eres santo porque Cristo es santo. Y la otra, la segunda, tiene que ver con la trayectoria de la vida del cristiano, con el trayecto de la vida del cristiano. Y tiene que ver con la limpieza en la vida del cristiano. Entonces el creyente debe procurar ser limpio y debe procurar estar limpio. Aquí hay una tensión en este tema entre lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ambas cosas caminan juntas. Dios es soberano, Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Ahí está su palabra, pero también está la responsabilidad humana, lo que yo como humano tengo que hacer, y hay una tensión entre una cosa y la otra. Ser limpio. Y cuando yo digo ser limpio, no me miren así, porque yo no estoy diciendo que ustedes no se bañan, no es eso que yo estoy diciendo. Cuando hablamos de ser limpio, yo estoy diciendo que debemos limpiar la vida, no el cuerpo. Yo estoy diciendo que lo más importante es limpiar la vida que limpiar el cuerpo. Y hay quienes justifican esto, quienes justifican su forma de vivir diciendo es que yo soy así. Yo siempre he sido así. El Señor sabe que yo toda la vida he sido así. Y a mí no me va a cambiar nadie.
y nos remontamos a la niñez, nos remontamos a la adolescencia, nos remontamos, o se remontan, porque yo no me remonto a la juventud porque yo soy joven, pero se remontan a la juventud y solamente para excusarse. Y eso es solamente una excusa, porque nosotros somos los únicos responsables de nuestras acciones. Somos nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y cuál es la idea aquí? La idea es que los que han sido limpiados por la sangre de Cristo, los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, ahora tienen el deber de separarse más y más del pecado. El creyente, dicho de otra manera, tiene que hacer morir el pecado en su cuerpo. ¿Cómo así? Y no significa que después que somos creyentes ya el pecado no existe más. No, eso no es así. El pecado nos sigue atrayendo, seguimos sintiendo atracción, el pecado nos atrae, somos atraídos por el pecado y nosotros debemos sacrificar ese deseo pecaminoso al pie de la cruz con la única finalidad de nosotros poder agradar a nuestro Salvador. Colosenses capítulo 3. Creo que mejor que la lista que nos da Pablo aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 5, creo que nos lo da bien claro. Dice Pablo allí, Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Hace pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando ustedes vivían en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Entonces el cristiano debe esforzarse para poder contrarrestar los embates del pecado en su vida. El cristiano siempre, escuche esto bien, el cristiano siempre va a tener luchas internas con el pecado. No debemos considerarnos fuertes ante el pecado, porque eso nos va a llevar a nosotros confiarnos. Y no podemos confiarnos ante el pecado, sino que nosotros debemos, en cuanto al pecado, imitar a José y correr mejor ante el pecado. Y debemos cuidarnos siempre, porque podemos caer. Ninguno de nosotros es tan fuerte para decir yo nunca voy a caer ante ningún pecado. No, podemos caer. Y debemos honrar a nuestro Señor con nuestra santificación progresiva. Esta lista que Pablo nos da en Colosenses, una lista que nos lleva a pensar sobre la limpieza y la pureza en la vida del creyente. Pablo aborda aquí la impureza sexual. La impureza sexual que no solo tiene que ver con la fornicación, sino también que tiene que ver con pensamientos lujuriosos. Pablo habla de
pasiones desordenadas. Pablo habla allí de malos deseos. Y volvemos con el punto de los pensamientos corrompidos. Y a veces estamos, y se nos ve que nosotros estamos en un lugar, pero a veces estamos haciendo malos pensamientos. Y tenemos a veces pensamientos perversos. Podemos evitar no tenerlo, no lo podemos evitar, pero sí podemos reprender esos pensamientos cuando lleguen a nosotros. Tener pensamientos sexuales perversos. Codiciar, Pablo habla de la codicia allí, esta codicia que tiene que ver con querer más y más y más y más, y mientras más tengo, más quiero. Y descuido todo lo que yo tengo, porque mi único enfoque es poder tener para tener y poder exhibir lo que yo tengo. Y si lo que yo tengo no es para la gloria de Dios, entonces yo estoy en pecado. Ese deseo desmedido de querer a cualquier costo es condenado por las Escrituras. Porque entonces terminamos poniendo las cosas en primer lugar y no al Creador. Y las cosas materiales pasan entonces a gobernarnos cuando debería gobernarnos a nosotros la palabra de Dios. Y queremos cosas para sentirnos bien. Y sacrificamos lo importante por causa de la avaricia. Y Pablo dice que esto es idolatría. Y la idolatría tiene que ver con, aquí en el contexto que Pablo nos los está dando aquí, la idolatría aquí tiene que ver con los deseos sexuales y con los malos pensamientos. Y los deseos sexuales y malos pensamientos que entonces compiten en el corazón del creyente con el primer lugar que debería ser para el Señor. Y todo lo que nosotros tenemos en el primer lugar, todo es idolatría. Si tenemos en primer lugar a nuestros hijos, estamos adorando a nuestros hijos. Si tenemos en primer lugar a nuestra pareja, lo estamos adorando. Si tenemos en primer lugar a nuestro padre, lo estamos adorando. El orden es primero Dios. Dios debe ser el primer lugar en la vida del creyente. Pero no es el primer lugar de que yo venga y yo le diga a ustedes, hermano, Dios es el primer lugar. No, es que mis hechos, mi accionar diga que yo suspiro para la gloria de Dios. Que lo que yo hago, en todas las cosas que yo hago, Dios tiene el primer lugar. Y vamos a hacer un ejercicio para que usted se dé cuenta. Hay gente que se levanta en la mañana y antes de tener los ojos abiertos, lo primero que tiene en la mano es un celular para ver notificaciones, para ver qué le llegó, para ver quién le escribió, quizás las novedades que hay en la mañana. Y hay otros que cuando se levantan en la mañana piensan que tienen que orar porque tienen que dedicarle el día al Señor. Son iguales. Como que no, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros estamos haciendo que dicen que Dios ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Cuáles son? ¿Es verdad que Dios tiene el primer lugar en mi vida? Vamos a analizar tus hechos, tu accionar, la forma en la que tú te comportas, la forma en la que tú vives, la forma o el puesto que tú le has dado a las cosas espirituales, la posición que tienen las cosas espirituales en tu vida. Y eso me va a decir si es verdad que Dios ocupa el primer lugar en tu vida. Todo lo que pueda estar en primer lugar en mi vida es idolatría. Y Juan Calvino decía que nosotros somos una máquina de hacer ídolos, que el Señor derriba uno y nosotros edificamos 10. Somos una máquina, decía él, de fabricar ídolos. Pero Pablo también habla de la ira y Pablo habla del enojo. Dejen también la ira y el enojo. Pero un cristiano, ¿se puede airar un cristiano? Bueno, la Biblia dice airaos, pero no pequé. ¿Y a quién le está diciendo eso?
nos enojamos nosotros. ¿Cuántas veces nos airamos nosotros? A veces perdemos el control. Y a veces le hablamos mal a todo el mundo. Y a veces nos pasa una situación en el camino, en el trabajo, en cualquier lugar, y quienes lo pagan las consecuencias son las personas que están cerca de nosotros. Porque sin tener nada que ver con lo que nos sucedió, entonces con ello nosotros descargamos nuestro enojo y nuestra ira. Nos molestan las cosas, nos sentimos enojados, a veces andamos por la vida enojados. Y solo nos reímos cuando entendemos que las cosas van bien. Y si entendemos que las cosas no van bien, entonces o nos enojamos con nosotros mismos, o nos enojamos con los demás, o nos enojamos con Dios. Y Pablo dice que nosotros no deberíamos estar enojados. Que nosotros cuando estamos enojados no reaccionamos conforme a la palabra de Dios, sino que reaccionamos conforme a nuestro enojo. Y el enojo tiene que ver conmigo. El enojo hace que yo centre todas las cosas en mí y no en Cristo. Si yo centro todas las cosas en la gloria de Cristo y empiezo a mirar a Cristo, entonces el enojo no va a tener parte en mí, porque lo que me haga enojar yo lo voy a llevar a Cristo. Y voy a dejar de ver las cosas como que me molestan a mí y voy a empezar a ver las cosas desde el punto de vista de Cristo y su voluntad y su gloria. Y hay gente a veces que tienen temor a acercarse a alguna gente. Yo no sé si usted ha visto eso. Fulano, ay, yo no hablo con fulano. Tú hablas con fulano y desde que tú hablas con él es un boche que te da. Fulano, buenos días. Y ladran como que lo van a morder. ¿Usted no ha visto gente así? Hay una hermana que yo quiero mucho que es así. Que no voy a decir su nombre porque tú sabes que tengo que chancearla, pero a una señora le decían, por allá le decían, ella tiene el corazón de Dios y la boca del diablo. Que son gente que tienen que son gente chévere y bien, pero no le busque la boca. Siempre tienen la ropa de pelea puesta. Siempre. Y siempre quieren, ¿qué es lo que tú quieres? Siempre son epiléticos. Epilético, no me mire así, que hay mucho. Aquí hay, lo que pasa es que yo, ¿verdad? Aquí hay. Y mucho más cuando hacen algo que yo entiendo que a mí no se debió hacerme eso. Entonces ahí nos lucimos porque ahí tiene que ver con nuestro orgullo. Y ahí decimos, no me aconsejen. Una hermana dijo, yo llegando a su casa un día, no fue aquí, eso fue en la Caleta, que no empiecen a mirarse uno a otro. Digo, yo hablo claro. El que no me quiere escuchar la boca, que no me hable. Porque yo siempre digo la verdad. Y es verdad que tenemos que decir la verdad, eso no es mentira. Pero tenemos que decir la verdad sin olvidar la misericordia. Decir la verdad sin misericordia no es cosa de creyente. Yo tengo que decir la verdad en amor y en misericordia. Y nosotros no deberíamos decir, mira, yo soy así y yo siempre soy así, punto. No, esa no debe ser la posición de un creyente, porque se supone que ahora yo soy cristiano, yo he sido lavado con la sangre de Cristo y que la Escritura dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que las cosas viejas pasaron y he aquí yo soy una criatura nueva. Entonces yo no me puedo comportar igual que como yo me comportaba cuando yo no era cristiano. Yo no puedo ser la misma persona. Si yo soy la misma persona de antes de yo convertirme y ahora que soy cristiano y sigo siendo la misma persona y sigo hablando igual y sigo pensando igual y sigo viendo la vida igual, yo necesito a Cristo. Porque no puede ser igual. Porque las escrituras nos dicen que ya no somos lo mismo. Que no, ahora el cristiano se comporta diferente. ¿Y recuerdan el Sermón del Monte?
Al que te dé una bofetada en la mejilla, ofrécele también la otra. Recuerdan que cuando yo hablaba del sermón del monte, le decía que yo conocí un hermano en la iglesia donde yo me convertí, que él decía, sí, la Biblia dice que ponga la otra mejilla, pero después no dice más nada. Me da y lo reviento, decía él. Eso no es lo que las escrituras dicen. Es una contracultura que aplasta nuestro ego, aplasta nuestro yo. Pablo también habla de las malas palabras. Y lea tranquilo ese texto en su casa. Es inconcebible que de la boca de un cristiano salgan palabras corrompidas. Eso es inconcebible. Es inconcebible tú escuchar a un cristiano hablar y cuando tú lo estás escuchando hablar, tú no poder distinguirlo porque dice las mismas palabras descompuestas y maldice igual que como maldicen los que están allá afuera. Entonces no hay diferencia. Y tiene que verse la diferencia, claro. Tiene que verse la diferencia cuando comemos. Nosotros tenemos que ser diferentes cuando comemos. Tenemos que ser diferentes cuando hablamos. Tenemos que ser diferentes cuando pensamos. Tenemos que ser diferentes en todo porque ahora Cristo vive en nosotros y somos diferentes, no somos los mismos. Y hay creyentes que dicen palabras feas que no deberían decirlo. Y cuando sus hijos la repiten, ¿qué ustedes creen que ellos se la aplauden a los hijos? No, corrigen a los hijos. Y no deberían corregir a sus hijos, deberían corregirse ellos primero, para luego tener moral para poder corregir a sus hijos. Pablo habla de las malas conversaciones, que nosotros no deberíamos tener malas conversaciones. Nosotros deberíamos honrar a Dios con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de conversar. Había gente que cuando yo no era cristiano, mire que yo tengo mucho tiempo siendo cristiano, yo vivía en el contexto de una discoteca y nosotros nos reuníamos a hablar cosas feas. Y era normal, era algo normal. Ahora, yo me reúno con esa gente, hablo con ellos y yo no puedo volver a la misma conversación porque ahora Cristo vive en mí. Yo tengo que mostrarle a Cristo a ellos. Ellos deben ver a Cristo en mí. Yo no puedo hablar igual que como yo hablaba con ellos. Porque ahora yo no me gobierno, ahora yo no soy yo, ahora yo soy de Cristo. Y nosotros no deberíamos estar hablando de manera lujuriosa, como el que no es creyente habla, con picardía, como habla el que no es creyente, porque se supone que yo debo reflejar a Cristo en mi forma de vivir. Y todo esto tiene que ver con la limpieza y cómo yo procuro estar limpio para Cristo. Como yo procuro poner todo mi empeño en no contaminarme con el pecado. Y en cuanto dependa de mí, yo poder hacer todo lo correcto para vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios es sencillo decirlo, pero cuando nos vamos a la práctica es que tenemos que renunciar a lo que nosotros somos para ser, como dice las escrituras, que debe ser un creyente. ¿Cómo debe ser un creyente? Bueno, que si yo le hablo mal a usted, usted no debería responderme con el perro de mamá Melica, no. Usted debería perdonarme y no pagarme con la misma moneda. No pagar mal por mal, sino mostrar a Cristo en la forma de usted actuar. Y a veces eso ni lo pensamos, lo pasamos por alto. Y nosotros tenemos que aprender a mirar más allá y ver a Cristo obrando en mi vida y en la vida de quien está alrededor mío. No es que yo me crea que yo soy el mejor es Cristo. Y yo lo que soy es su esclavo. Y si mi hermano en la fe me necesita y yo me niego a ayudarlo, simplemente estoy negando mi fe, estoy negando mi amor por Cristo. Una vez, el primer vehículo que yo tuve, Héctor se va a acordar de esto. El primer vehículo que yo tuve fue un Jeep. Fue como en 40,000 pesos que lo compré. Imagínense.
la condición del vehículo. Y un día estaba yo en una presentación teatral y venía cruzando el puente Duarte. Eran como las 2 de la mañana. Y me quedé medio a medio al puente. Hermano, medio a medio al puente. 2 de la madrugada. Se paró un señor en una guagua. Ni me dirigió la palabra, se me paró adelante, sacó una soga, me amarró el G, me sacó a la cabeza del puente Duarte. Pero yo sigo con el problema, yo estoy en una zona pacha. A la cabeza del puente Duarte a las 2 de la mañana, 2 y pico de la mañana. Yo no sé qué voy a hacer. Yo no tengo ningún tipo de experiencia en vehículos. ¿A quién llamo? ¿A quién le digo? Literalmente metido en la boca del lobo. Yo era profesor de Juan Francisco. Y se me ocurre llamar a Juan Francisco. Ustedes todos conocen a Juan Francisco, ¿verdad? Llamo yo a Juan Francisco. Y escucho que él con mucha diligencia me responde. Y me dice, no, ¿dónde que usted está quedado? Ana, levántate. ¿Dónde que usted está quedado? Y le digo, ¿dónde estoy quedado? No, espéreme ahí. Que yo salgo para allá inmediatamente. Ya yo me sentía como que... Se acercaron unos motoristas y yo lleno de orgullo le dije, no, está bien, que ya viene alguien por ahí, tranquilo. Yo llamé a un amigo y que viene a socorrerme. Y uno de los motoristas, yo no sé quién fue que me habló a través del motorista, pero un motorista dijo esto. Mire, a nadie le gusta que lo molesten cuando esté en su casa a las 2 de la mañana. Vamos a buscar quien te resuelva, a buscar un mecánico por aquí, que es mejor que tú estés esperando a alguien que tú tampoco sabes si va a venir. Pero yo, como soy un tipo que me creo mucho, le dije, ustedes no entienden. Yo no llamé a cualquier persona, yo llamé a un hermano, a un amigo. Él viene ahora, ustedes van a ver. Él llegó, Juan Francisco llegó. Y me hubiese gustado que él estuviera aquí para que él testificara lo que yo estoy diciendo. Él llegó y se quedó como de aquí a la puerta. Yo aquí era allá en la puerta, el vehículo lo dejó a cierta distancia. Y desde que se desmontó, hermano, literalmente desde que se desmontó del vehículo que cerró la puerta, comenzó a vocear. Y él comenzó a vocear, el que tiene vehículo viejo tiene que aprender mecánica. O deje de andar en vehículo. Pero usted se está volviendo loco. ¿Y cómo usted me llama a mí a las 2 de la mañana? Y el motorista me mira así. El que ya me había dicho, me mira así. Y yo bajo la cabeza, ¿qué voy a hacer? Porque si usted no sabe ni siquiera pegar un alambre, no anda en vehículo viejo. Y mira a los motoristas que están ahí y le dice, ¿usted cree que eso es posible? Una gente durmiendo en su cama a las 2 de la mañana, levantarlo. ¿Qué? Yo no encontraba qué decir. Y dice, y segurito que es un disparate lo que tiene el vehículo. Efectivamente era un disparate. Pero yo no quería ni siquiera levantar la cabeza por vergüenza. El motorista me miró otra vez. Hizo así con la cabeza. Prendió su motor y se fue. Pero Ana Silvia, que andaba con él, Ana Silvia no me dijo nada. Pero me miraba con ojo de, solo a usted se le ocurre llamar a uno a las 2 de la mañana. Ay, lo grande es que de verdad fue una tontería, era un alambre que se zafó. Y él, ya ustedes saben, el show que me hizo, venga, y pegó los 2 alambritos. ¡Prende, prende! No, pero que, ¡prenda! Y yo, pero fulano, usted sabe de eso, prenda. Humillado se llama eso.
Prendí el carro, el G lo prendí, prendió de una vez. Es verdad que era eso, yo no sabía de nada de eso. Lo grande no solamente fue eso, es que él duró como 5 años, que cada vez que nos veíamos el tema de él era ese, imagínense. 5 años duró, estoy hablando, eso hace mucho, bueno, Héctor dice que todavía él lo dice, pero ahora él lo dice con menos frecuencia. Pero él duró 5 años, que era semana tras semana, donde quiera que me veía, hablando con quien sea, se paraba al lado y decía, ustedes no saben que el pastor se quedó en el Puente Duarte. Un alambrito que había que pegar. Y me llamó a las 2 de la mañana. Porque él cree que él es dueño mío. 5 años aguanté yo eso. Ya yo lo oigo ahora y ya eso no me hace nada. Retregándome en la cara que yo no sabía nada de vehículos. Pero un día, después, muchos años después, entonces me llama él a mí. Pastor, estoy quedado. ¿Cómo fue? Estoy quedado. Yo, como usted sabe que yo soy bien espiritual, es Señor, gracias. Porque permite que tus hijos puedan vengarse. Con todo el gusto yo fui. Mira, con todo el gusto literalmente. Y porque hay cosas que hay que imitarlo. Desde que abrí la puerta del carro donde él estaba, también comencé a vocear. Y a decirle cosas. Y a humillarlo y a desquitármelo. Y él no sabía qué hacer. Y yo por eso, qué bueno, ¿verdad? Tú para ti, tú, con esa boquita suelta. Y ahora, y le empecé a decir de todo. Y le voceé de todo. Y él, con vergüenza, se metió dentro del vehículo. Me dijo, y en una me dice, pastor, váyase que yo voy a llamar a otra gente. Fue dulce la venganza. Me desquité. Porque cuando uno se desquita algo es dulce, ¿verdad? Que si cobrárselo es dulce. Pero después, cuando tú te sientes en frío, tú dices, wow, yo no debía hacer eso. Yo debí callarme y socorrerlo. Porque con eso yo hacía más que respondiendo igual que como él me respondió a mí. Pero nosotros somos así. Siempre estamos buscando la ocasión. ¿Para qué? Para desquitárnosla. Para vengarnos. Decimos, no te apures. Sigue ahí, cadenita, que tu mojo llega. Pero no es lo correcto. Lo correcto es que nosotros podamos sufrir el agravio. Y que nosotros, en vez de desquitarnos, nosotros podamos chancear a nuestros hermanos. Pero es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros nos vengamos, disfrutamos la venganza. Y hay gente que se goza con la maldad. Hay gente que se goza con la maldad del otro. ¿Usted sabía eso? Hermano, hay cristianos que se gozan con la maldad de otro. Yo conozco un profeta que me dijo a mí un día, se te van a explotar las 4 gomas del vehículo. Allá abajo me lo dijo. No, señor reprendado, se me explotan las 4. Oye, dije que el señor mire, dice que cuando un profeta dice algo, para tú saber si es un profeta, hay que esperar que se cumpla la profecía. Se cumplió en la semana la profecía. Las 4 gomas se me explotaron. Y cuando yo lo llamo y le digo esto, se me explotaron las 4 gomas. ¿Qué usted quiere que él hizo? La risa que él tenía no lo dejaba ni hablar. No, que ni decir eso. La risa no lo dejaba expresarse bien. Eso no se hace. Si su hermano vaya a socorrer a su hermano tranquilo y darle una palmada, pues no se ríe así. Eso es cierto. Todo el que sabe que tiene una goma
cámbiela. Ahora, si no tiene, dígale a los hermanos que dicen eso, que se la regalen. Entonces, hermano, tenemos que tener pendiente que nosotros debemos limpiarnos constantemente y constantemente estar velando por nuestra vida espiritual para nosotros no descuidarnos, porque podemos fácilmente caer en cosas que la Biblia condena. Debemos velar por nosotros, debemos velar por nuestras vidas, debemos velar para nosotros hacer lo correcto, debemos cuidar nuestra forma de pensar, debemos cuidar nuestra forma de expresarnos, debemos cuidar nuestro vocabulario a la hora de nosotros hablar. Tenemos que cuidar todo lo que nosotros somos, porque nosotros debemos honrar a Cristo con todo lo que nosotros somos, y todo lo que nosotros hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. Aunque nos duela, hacerlo para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos entender que todo lo que somos debe apuntar a Cristo, que todo lo que somos debería apuntar a Cristo, y que cuando nos equivoquemos, nosotros podamos reflexionar, pedirle perdón al Señor y pedirle perdón a la persona que nosotros agraviamos. Pidámosle al Señor que nos ayude a velar por nuestra vida espiritual. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, de Dios. Gracias, Señor, por Cristo, Dios. Gracias porque tú nos haces ver por medio de tu palabra, Señor, que a veces, aunque nosotros creemos que estamos bien, no estamos bien, porque para estar bien tenemos que parecernos a Cristo. Ayúdanos, Señor, a mostrar a Cristo en nuestra forma de manejarnos, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de vivir, Señor. Y que cuidemos nuestros pensamientos, que cuidemos, Señor, nuestros deseos, lo que deseamos, Señor. Que cuidemos lo que miramos. Y ayúdanos, Señor, a poder tener una relación con Cristo que pueda ir día tras día en aumento, Señor, en nuestra relación con Él, por medio de lo que nosotros hacemos y por el uso de los medios de gracia que tú nos has dado, que usamos para tal motivo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.